Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química general y orgánica para la carrera de medicina. El día de hoy veremos equilibrio químico como una introducción al equilibrio iónico que veremos en la próxima clase. Para comenzar, hay que tener presente que gran parte de las reacciones químicas que nosotros analizamos a diario generalmente son muy pocas aquellas que ocurren solamente en una única dirección. El general o el común de las reacciones químicas siempre tienen o tienden a ser reacciones de equilibrio, es decir, en la medida que se forma o se pasa de reactivos a productos, también ocurre el fenómeno inverso, es decir, desde productos hacia reactivos. Este es un proceso constante, el cual se considera como un proceso dinámico, ¿ya? Es decir, que no se detiene. Si ustedes, por ejemplo, analizan el GIF animado que tenemos en la diapositiva, observarán que se tiene rápidamente una solución de color azul oscuro, la cual al ser agitada se vuelve incolora. Sin embargo, cuando se deja reposar, vuelve a adquirir esa tonalidad azul oscuro. En términos generales, ahí lo que está ocurriendo es una reacción de equilibrio, el cual en algún momento es perturbado mediante la incorporación de la agitación como un estímulo externo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que entender que la reacción que está ocurriendo en este matraz, digamos, se produce justamente gracias a la agitación, pero una vez que se quita el estímulo, se vuelve al equilibrio o a la condición de equilibrio. Ese experimento tiene todas las características de ser la botella azul, la cual es una mezcla de glucosa principalmente con azul de metileno en un medio básico, lo cual permite que ocurra esta reacción de equilibrio, ¿ya? Entonces, lo que sí tenemos que sacar en cuenta de lo que es el equilibrio químico es que la reacción ocurre o es un proceso dinámico, como les comentaba, es decir, que mientras vamos de reactivos a productos, a su vez estamos volviendo de productos hacia reactivos, ¿ya? Es un proceso dinámico, el cual lógicamente puede ser alterado mediante estímulos externos, como veremos más adelante. Continuemos. Vamos a ver un ejemplo característico de estas reacciones como para ir enfocándonos y verlo en más detalle y poder aterrizar un poco más los contenidos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la reacción química del tetróxido de dinitrógeno hacia dióxido de nitrógeno, es una reacción de equilibrio, es decir, tenemos ambos fenómenos. Vamos de reactivos hacia productos, como también al inverso, nos devolvemos de productos hacia reactivos. En general, esta reacción química es súper útil para entender las reacciones de equilibrio como tal, debido a que estos componentes, como ustedes pueden darse cuenta, tienen distinto color. El tetróxido de dinitrógeno es un compuesto incoloro, mientras tanto que el dióxido de nitrógeno es un compuesto marrón. Y esto es interesante porque el equilibrio que se da entre estos dos, entre estos dos compuestos, ¿ya? La reacción química en equilibrio que ocurre entre estos dos compuestos, se puede manipular y alterar mediante un control de temperatura. En la medida que nosotros aumentamos la temperatura, se nos va a formar mayor cantidad de este compuesto, por lo cual va a implicar de que la solución se va a tornar marrón, es decir, aquí hay más producto, ¿ya? Mientras tanto, que si la solución la enfriamos, se nos va a volver cada vez más incolora y por lo tanto nosotros tendríamos o llevaríamos a pensar de que hay más reactivo, ¿ya? De esta manera nosotros podríamos controlar la condición de equilibrio mediante un estímulo externo. Aquí en la imagen, por ejemplo, se ve, quizás no con mucha claridad, pero se ve cómo ocurre el cambio cuando se sumerge justamente este gas en presencia de dos medios, un medio frío y un medio caliente. Si bien es cierto el GIF no es muy claro, observen que cuando introducen el tubo en el agua caliente, fíjense cómo se oscurece a un color un poquito más marrón. Lógicamente esto también va a depender tanto de la temperatura en la cual se está sumergiendo el tubo en este caso que contiene el gas, como también el tiempo de mantención dentro de esta condición, ¿ya? Es un proceso que ocurre en el tiempo, por lo tanto no tiene por qué ser inmediato. De hecho, se les puedo comentar de que hay muchas reacciones que tardan bastante tiempo en ocurrir, no son reacciones instantáneas. Continuemos. Entonces, cuando nosotros entendemos que la reacción está ocurriendo en un constante ir y venir, nosotros podríamos llegar a pensar que, claro, si partimos, por ejemplo, como material de partida solamente tenemos tetróxido de nitrógeno, e imagínense que en un frasco solamente tenemos este compuesto y esperamos
como las reacciones de equilibrio, rápidamente se va a empezar a transformar en dióxido de nitrógeno. Va a empezar a ocurrir esta reacción porque espontáneamente la reacción va a evolucionar hacia el equilibrio. Y una vez en el cual se haya alcanzado la condición de equilibrio, vamos a tener que tanto el proceso directo como el proceso inverso van a estar ocurriendo al mismo tiempo, manteniendo, ojo eso, manteniendo las concentraciones. Aquí se mantienen las concentraciones. Y fíjense, bueno, ahí están las descripciones. Al inicio, mientras evoluciona hacia el equilibrio y en la condición de equilibrio. Bien, entonces esto nos va a llevar a pensar que cuando nosotros analizamos, digamos, un gráfico de concentraciones, fíjense que inicialmente la flecha o la curva azul le corresponde al tetróxido de nitrógeno, mientras tanto que la curva roja le corresponde al dióxido de nitrógeno. Entonces, claro, al inicio partimos con 0 concentración de dióxido de nitrógeno, pero fíjense que cuando inicia la reacción en el tiempo, rápidamente comienza a consumirse el tetróxido de nitrógeno, formando de esta manera el dióxido de nitrógeno, hasta llegar a un equilibrio, ¿ya? Y en este equilibrio las concentraciones, como pueden darse cuenta, se mantienen constantes, ¿ya? Y esto obviamente se le conoce como plató. Eso es un plató químico donde se alcanza la condición de equilibrio. Y acá, como bien señala mi alter ego, nosotros podemos analizar este punto específico considerando lo siguiente, que si nosotros tenemos la reacción directa, por ejemplo, de A yendo hacia B, esto va a tener asociado una velocidad, ¿cierto? Le vamos a llamar la velocidad directa. Ya lo vamos a analizar probablemente en la próxima diapositiva. Mientras tanto que también vamos a tener un proceso inverso, es decir, de B yendo hacia A. Esto va a tener una velocidad inversa. Cuando ambas velocidades se igualan, alcanzamos la condición de equilibrio. De hecho, hablando de eso, empecemos a caracterizar el equilibrio. Como yo les decía entonces, si nosotros tenemos este proceso, claramente tenemos una relación directa, una velocidad directa. Y bien, ¿de qué depende, digamos, la velocidad? Si bien es cierto, nosotros no es menester meternos en cinética, yo les puedo comentar que la velocidad de una reacción química va a venir dada mediante una constante, que es una constante de velocidad, por la concentración del componente de estudio, en este caso del reactivo que estemos analizando, que se va a transformar en B. Mientras tanto, que vamos a tener también una relación inversa, ¿cierto? De B yendo hacia A. Fíjense que la ecuación sigue el mismo patrón, solamente que vamos a cambiar estos coeficientes, ¿ya? Y obviamente en este sentido va a depender directamente de la concentración de B porque es la especie que se está transformando. Pero si nosotros asumimos que las velocidades se igualan, podemos llegar a la siguiente lógica. Si asumimos que las velocidades directa e inversa se igualan, podríamos establecer la siguiente proporción. Constante directa por la concentración de A del reactivo es igual a la constante inversa por la concentración de B. Así que si despejamos, llegamos a esta ecuación. Que esta ecuación es la ecuación que a nosotros nos importa, para determinar justamente la constante de equilibrio. Lo interesante de esto es que cuando yo les comento que las velocidades se igualan, fíjense que acá tenemos en este GIF animado de estas hormiguitas la velocidad directa como también la velocidad inversa. Y observen que ambas hormigas, cuando van a cada lado a traer justamente, por ejemplo, un reactante y llevarlo a producto y viceversa, ambas lo hacen con la misma velocidad. Fíjense que ninguna de las dos va más rápido que la otra. Lo hacen en la misma velocidad. De esta manera, este ejemplo que es bastante, digamos, esquemático, por así decirlo, nos representa lo que está ocurriendo en una reacción química. Los fenómenos no paran, ¿ya? Y esto hay que, digamos, grabárselo en la cabeza. Los fenómenos no paran, están constantemente ocurriendo. Solo que tanto la velocidad directa del proceso como la velocidad inversa están igualadas. Por lo tanto, uno no nota la variación de la concentración. En otras palabras, fíjense que aunque aquí hayan, no sé, 70 piedras o granitos, no sé qué serán eso, y acá hayan solamente 30, como cuando una de las hormigas saca un grano y lo lleva al otro lado, mientras tanto que la otra hormiga, por ejemplo, saca uno de productos y se lo lleva a reactantes. Por lo tanto, el cambio neto nunca va a ser producir un cambio, digamos, en estas concentraciones. Siempre se van a mantener iguales.
Entonces bien, empecemos a establecer ahora la constante de equilibrio que nos va a decir o digamos cuál o hacia dónde va a estar desplazada una reacción química, ¿ya? La constante de equilibrio es un parámetro sumamente importante para el análisis de una reacción de equilibrio porque nos va a decir hacia qué lugar se va a desplazar más, es decir, va a haber más productos en los reactivos, va a haber más reactivos en los, va a haber más productos que los reactivos en el equilibrio o viceversa, ¿ya? Otra condición importante es que esta constante sí depende de los coeficientes estequiométricos. Esto hay que remarcarlo porque ocurre que cuando uno ve cinética, la cinética depende de unos coeficientes que dependen justamente de cada reacción en específico, ¿ya? Que se llaman órdenes de reacción. Acá es distinto, aquí sí depende de los coeficientes estequiométricos. Entonces vamos a empezar a establecer cómo se escribe la constante de equilibrio. Observen que acá tenemos una ecuación general para lo que debería, digamos, o para lo cual nosotros podríamos calcular la constante de equilibrio. Observen que acá las letras en minúsculas corresponden justamente a los coeficientes estequiométricos, mientras tanto que las letras en mayúscula corresponden a la especie. Si nosotros quisiéramos establecer la condición de equilibrio, lo haríamos de la siguiente manera. Diríamos K, que esta K es mayúscula, ¿ya? Va a ser equivalente a los productos elevados, obviamente, al coeficiente estequiométrico que le corresponda al producto. Por ejemplo, si yo pongo ahora voy a escribir esto para poder, digamos, que dejarlo más claro. Por ejemplo, si yo tengo A reactivos, ¿ya? Reactivos, para dar, por ejemplo, B productos, donde A y B son los coeficientes estequiométricos, la constante de equilibrio se define como una proporción entre los productos van arriba, los reactivos van abajo, igual como establecimos esa relación mediante la constante de velocidad, pero van a estar elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿ya? De esta manera, ahí queda más bonito. Fíjense que para la ecuación de arriba, ahí cada concentración va a estar elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, siempre tienen que tener mucho ojo con el balance de las ecuaciones, ¿ya? Por otra parte, como les digo, las constantes de equilibrio son sumamente importantes, pero son totalmente dependientes de la temperatura a la cual se esté llevando a cabo la reacción química. La temperatura puede afectar mucho el cómo varía una constante de equilibrio. De hecho, generalmente nosotros nos vamos a dejar o vamos a notar que aquellas reacciones que necesitan, por ejemplo, temperatura o energía, mejor dicho, para poder ocurrir, se van a ver muy beneficiadas con un aumento de la temperatura. Es decir, por ejemplo, les voy a poner acá el caso. Si yo quiero ir de A hacia B y yo sé que para llegar de A y B necesito una alta energía, si yo aumento la temperatura, obviamente voy a tener más producto que reactivo. Si yo disminuyo la temperatura, voy a tener más reactivo que producto. Por lo tanto, si la reacción en otros sentidos necesita energía, es decir, es endotérmica, va a mejorar con la temperatura. Si es exotérmica, es decir, no necesita temperatura, no necesita energía, va a empeorar si yo aumento la temperatura. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los significados de la constante de equilibrio, porque esto yo lo toqué pero muy someramente. En general, aquí hay algo importante también de mencionar. La constante de equilibrio no tiene unidades, ¿ya? A pesar de que ustedes se van a dar cuenta que muchas veces cuando hacemos el cálculo parece que sí quedan unidades, pero no, elimínanlas, ¿ya? La constante de equilibrio siempre se expresa sin unidades. En general, cuando la constante de equilibrio es mucho mayor a 1, quiere decir que la reacción va a estar desplazada hacia los productos. Los productos están favorecidos. Y esto tiene lógica porque piensen que la constante de equilibrio es una proporción entre productos y reactivos, ¿cierto? Por lo tanto, si hay más productos que reactivos, tiene lógica de que efectivamente este valor debería ser alto. Mientras tanto, que si la constante de equilibrio es mucho menor a 1, quiere decir que la reacción está favoreciendo a los reactivos, es decir, hay más reactivo que producto. En otras palabras, la constante de equilibrio va a ser mucho menor porque vamos a tener poquitos productos, pero bastantes reactivos, ¿ya? Esto va a haber mucho. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos las constantes de equilibrio, lo que podemos sacar en claro es que podemos analizar hacia dónde se nos desplaza una reacción solamente observando el valor de la constante.
Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un GIF animado que nos explica cómo el equilibrio se recupera. Fíjense que ahí también la constante de equilibrio nos va a decir hacia dónde debería evolucionar un equilibrio cuando salga de esta condición de equilibrio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hablar de los tipos de equilibrio. En general, el equilibrio más sencillo que nosotros podemos ver se llama equilibrio homogéneo, en el cual todas las especies que nosotros estemos analizando se encuentran en el mismo estado de la materia. En general, la constante de equilibrio, la K, la podemos expresar de dos maneras, como Kc o como Kp, ¿ya? Cuando nosotros expresamos la constante de equilibrio como concentración, lo vamos a expresar con la letra o el subíndice C, que hace relación a que estamos usando concentración molar, ¿ya? Concentración molar. Mientras tanto, que cuando utilizamos Kp, vamos a estar expresando la constante de equilibrio en unidades de presión. Ahora que ustedes ya vieron gases, podrían decir, claro, pero si nosotros determinamos los moles y asumimos que estos gases se comportan como ideales, podríamos hacer un cambio entre Kc y Kp. Claramente que sí, de hecho lo vamos a ver en un rato más. Entonces, en general, claro, acá tenemos la ecuación que habíamos visto inicialmente del tetróxido de dinitrógeno pasando a dióxido de nitrógeno, y observen que aquí ya se expresó la constante de equilibrio como Kc en unidades de concentración. Fíjense que tenemos estos corchetes que nos indican concentración molar, ¿ya? Estos corchetes en química generalmente indican, voy a tirar una flecha para allá, concentración molar, y fíjense que el dióxido de nitrógeno está elevado a 2 porque su coeficiente estequiométrico. Mientras tanto que acá en el tetróxido hay un coeficiente 1 realmente, ¿ya? Así que ahí habría un 1 oculto. Lógicamente, esto también lo podemos expresar en términos de presión. Fíjense que Kp, que sería la unidad en términos de presión, es la misma proporción, pero esta vez estamos utilizando la presión de dióxido de nitrógeno y la presión del tetróxido de dinitrógeno, ¿ya? Así que en general, dependiendo de las unidades que nos den, nosotros podríamos pasar de una a otra. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, los datos de temperatura y volumen, claro, como bien señala esto, podríamos utilizar la ecuación de los gases ideales para poder pasar de Kc a Kp, ¿ya? Ahora bien, acá hay un cuadrito que es súper importante, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos equilibrio heterogéneo, pero yo les puedo decir que en general nosotros cuando analicemos las constantes de equilibrio y las reacciones de equilibrio, generalmente vamos a trabajar en estado gaseoso o acuoso. Generalmente el líquido y el sólido no se incluyen en la constante, así que si ustedes tienen una reacción de equilibrio en estado sólido totalmente, la verdad que eso debería tener un valor de constante del orden de 1. El motivo de eso es que se considera que el estado sólido es un estado que permanece casi invariable durante una reacción química, ¿ya? A menos que se consuma. Y una situación similar pasa con el estado líquido. Hay tanto, se supone, porque generalmente ocupa parte de lo que sería el solvente, ¿ya? Que la verdad que sus variaciones no son importantes, podríamos decir, ¿ya? Bien, ejercicio. Dice, escriba la constante de equilibrio para las siguientes reacciones químicas. Entonces, vamos a empezar con el caso de la letra A, ¿ya? Vamos a escribir, acá no nos dicen cuál podemos escribir, si Kc o Kp, así que da lo mismo realmente. Voy a escribir Kc para la primera, por ejemplo, para la letra A. Entonces, como yo sé que esto es producto sobre reactivo, yo podría poner H3 o más, ¿cierto? Lo voy a poner entre paréntesis para indicar justamente que está utilizando una concentración molar. Fíjense que la ecuación está balanceada, por lo tanto no necesito fijarme en los coeficientes estequiométricos, pero hay que tener ojo. El coeficiente obviamente estequiométrico acá es 1, así que da lo mismo si lo pongo o no lo pongo, ¿cierto? Luego voy a poner el otro producto, multiplicando la concentración del flúor, también en estado acuoso. Y abajo voy a poner los reactivos. HF, el fluoruro, no, en este caso ácido fluorhídrico, y también la concentración de agua, ¿cierto? Sin embargo, nos decían que el estado líquido no debemos ponerlo porque este sería como el disolvente a fin de cuentas, ¿ya? Por lo tanto, se supone que está en tan alta concentración de que nosotros lo podemos sencillamente descartar. Así que cada vez que ustedes vean un estado líquido no deben ponerlo, se descarta porque se considera que está en
en una cantidad tan grande que su variación es despreciable. Así que ahí nos quedaría la siguiente relación. Bien, veamos qué pasa con el caso B. En el caso B, si ustedes observan aquí, yo podría expresarlo como una Kp, pero también lo puedo expresar como Kc. La verdad que ahí, como está en estado gaseoso, yo podría expresarlo de las dos maneras. Voy a expresarlo primero como Kc y luego como Kp. Es exactamente lo mismo, solamente que voy a cambiar el tipo de unidades que estoy utilizando. Como todo está en estado gaseoso, da lo mismo. Pero observen que estoy poniendo elevado los coeficientes estequiométricos, haciendo relación a que son, digamos, las elevaciones que deberían tener cada uno. Si esto lo escribiéramos en términos de Kp, esto sería la presión de NO2 elevado obviamente al cuadrado por la presión de NO, ¿cierto? También elevado al cuadrado, y por último la presión de O2. Finalmente para el caso C tenemos la siguiente situación. Voy a ponerlo como Kc, concentración de agua. Recuerden que el agua no la ponemos, pero por ahora lo voy a poner para que tengamos presente esto, ¿cierto? CH3, COO, C2H5. Fíjense que todos los coeficientes acá son unos. Estas ecuaciones se supone que están balanceadas, así que no habría problema en ese sentido. COOH, este es el ácido acético, ¿ya? Y acá tenemos el etanol, OH. No me alcanzó mucho, pero ahí quedó. Como el agua está en estado líquido, lo podemos descartar y nos quedaría la siguiente ecuación, ¿cierto? Sería acetato y abajo tendríamos el ácido acético y el etanol. Ahí estaría. Bien, veamos un ejercicio ahora ya con cálculos. Dice: en un reactor se agrega una cantidad determinada de NO y O2. Si tras un tiempo largo se miden las concentraciones, se encuentran valores constantes de cada componente y no están dando las concentraciones. Entonces, como datos, voy a poner que de NO tenemos 0,0542 molar de O2, ¿cierto? Y fíjense que inicialmente solamente se agregó el óxido de nitrógeno y el oxígeno. Y luego de un tiempo, al ver las concentraciones, encontraron dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, esto también nos estaría implicando de que la reacción ocurrió. ¿Ya? Y está ocurriendo pues una reacción de equilibrio, 15,5 molar. Entonces primero vamos a establecer la constante. Como estamos trabajando con unidades de concentración, sería Kc, por supuesto. Así que vamos a tener NO2 al cuadrado, NO al cuadrado por O2, ¿cierto? Despejamos. Reemplazamos. De NO2, fíjense que tenemos 15,5 molar, una cantidad bastante gigantesca. Recuerden que las unidades en la concentración no son tan importantes, así que si quieren no las ponen, ¿ya? De hecho, como yo les comentaba, todas las constantes de equilibrio nos llevan unidades. De NO tenemos 0,452. Ahí me falta un 0. 0,0542 al cuadrado. Y de oxígeno tenemos finalmente 0,127. Y ahora sencillamente resolvemos. Veamos. Bien, esto nos da un valor gigantesco. Nos da que la constante toma un valor de 64, 39, 63,28. Ya, es un valor absurdamente grande. No se preocupen por estos valores porque efectivamente las constantes de equilibrio pueden tener valores muy grandes o valores muy pequeños. No es raro obtener estos valores durante un ejercicio. Pero fíjense que el valor de la constante nos está diciendo que Kc es mucho mayor a 1. Por lo tanto, como es mucho mayor a 1, podríamos llegar a la conclusión de que la reacción está desplazada hacia los productos. Bien, veamos otro ejercicio. Dice: la constante de equilibrio Kp para la descomposición del pentacloruro de fósforo toma un valor de 1,05. Fíjense que nos están diciendo que Kp tiene un valor de 1,05 a 250 grados Celsius. Como todavía no estamos viendo cómo afecta la temperatura, da lo mismo, ¿cierto? Pero nos dice que se tienen presiones de 0,875 para PCl5. Entonces voy a poner acá como dato. Tenemos que la presión de PCl5 son 0,875 atmósferas. Y finalmente para el
tricloruro de fósforo son 0,463 atmósferas, ¿cierto? Y nos piden cuál es la presión parcial del cloro a esta temperatura. Entonces primero vamos a establecer los valores de Kp. Entonces fíjense que acá tenemos dos productos, así que vamos a tener la presión del el tricloruro de fósforo por la presión de cloro gaseoso dividido la presión del pentacloruro de fósforo. Como lo que nosotros queremos saber es la presión de cloro, podemos despejar esta expresión dejándola de la siguiente manera: PCl5 y dividido todo esto por PCl3. Esto va a ser igual a PCl2. Entonces me voy a ir para acá y voy a tener lo siguiente: voy a ir despejando 1,05 por la presión en este caso del pentacloruro de fósforo, que sería 0,875 dividido, obviamente esto va en atmósferas, ¿cierto? Pero, y fíjense que aquí se nos estarían eliminando los valores, pero recuerden que la constante es la del problema, así que aquí hay que jugar con las unidades, ¿ya? Y para el tricloruro de fósforo es 463. Sencillamente resolvemos ahora y veamos qué nos queda. Tendríamos 1,05 por 0,875 dividido 0,463, lo cual nos deja un valor de 1,984 atmósferas. Así que la presión de cloro es 1,984 atmósferas. Esta es la presión de cloro. Súper simple, ¿ya? Como pueden darse cuenta, no es complejo. Bien, vamos a hacer la relación entre Kc y Kp. Perdonen este círculo que quedó ahí, que no sé cómo no lo puedo borrar. Pero bueno, miren, para hacer la relación entre Kc y Kp, primero vamos a escribir los dos valores. Imaginémonos primero que tenemos la siguiente ecuación, lo voy a escribir arriba. A yendo hacia B, y donde A está elevado, por ejemplo, a N, ¿ya? Y B está elevado, perdón, no elevado. Vamos a poner que acá tenemos N moles de A, ¿cierto? Y M moles de B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer primero la relación entre Kc y Kp. Primero vamos a decir, bueno, si esto lo expresamos en términos de Kc, tenemos que B está elevado a M, por supuesto, ¿cierto? Mientras tanto que A estaría elevado a N. Por otra parte, si esto nosotros lo relacionamos con Kp, con el caso de Kp, nosotros tendríamos lo siguiente. Kp sería entonces la presión de B, ¿cierto? Elevado por supuesto a M, partido la presión de A, elevado por supuesto a N. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos establecer la relación entre estas dos ecuaciones? Nos tenemos que acordar de la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Vamos a decir que PV es igual a nRT. Ahora bien, vamos a tratar de transformar las presiones entonces a concentración. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense que si nosotros despejamos acá el volumen y lo mandamos para allá, nos va a quedar esto. Voy a pasar el RT hacia el otro lado también. N sobre volumen, ¿cierto? Moles sobre volumen. Y fíjense que el volumen está en litros. Por lo tanto, lo que nosotros realmente tenemos acá es justamente concentración molar es igual justamente a la presión por RT. Entonces, vamos a reemplazar en el valor de Kp, ¿ya? Es decir, la presión la vamos a transformar en unidades de moles. Por lo tanto, vamos a utilizar esta misma ecuación, pero la vamos a dejar escrita de la siguiente manera. Vamos a nuevamente devolver el RT para allá, ¿ya? Porque en el Kp vamos a expresar este valor. Entonces, fíjense, voy a poner acá Kp, va a ser equivalente entonces a la presión, que ya sé que las presiones puedo expresarlas de esta manera. Por lo tanto, voy a poner la presión de B, ¿cierto? Por RT. Y todo esto, fíjense que está elevado justamente a M. Mientras tanto, la abajo voy a tener la concentración de A por RT. Y todo esto elevado a N, ¿cierto? Sencillamente reemplacé. Ahora que tengo esto, yo podría sencillamente aquí poner, bueno, Kp. Puedo resolver esto y decir, ok, voy a tener concentración de B elevado a M, concentración de A elevado a N, y esto obviamente va a estar multiplicado por RT elevado a M, todo ello, y esto también RT elevado a N, todo eso. Y fíjense que esto que tenemos acá es sencillamente Kc, por lo tanto podríamos escribir Kp es igual a Kc, ¿cierto? Y además,
Si ustedes se recuerdan de las reglas de matemáticas, fíjense que acá nosotros podríamos poner, bueno, esto es lo mismo que yo escriba m menos n, ¿cierto? Y esta ecuación sería justamente la que va a relacionar Kp con Kc. Y en otras palabras también podríamos escribir esto, Kp es igual a Kc, ¿ya? Por RT elevado justamente a un delta de moles, ¿cierto? Donde va a ser m menos n, ¿ya? De hecho ahí tienen la expresión. Ahí está la expresión escrita más bonita. Y eso sería la forma en la cual podrían establecer una relación entre Kp y Kc. Bien, veamos un ejercicio. Dice, la reacción involucrada en la producción de amoníaco es una reacción de equilibrio con un valor de Kp igual a 4,3 por 10 elevado a la 4. ¿Ya? Entonces nos dicen que Kp es equivalente a 4,3 por 10 elevado a la 4. Y nos están diciendo que la temperatura es de 375 grados Celsius, ¿cierto? Determina el valor de Kc en esta reacción, ¿ya? Y nos están diciendo justamente que determinemos solamente el valor de Kc. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que Kp va a ser equivalente a Kc por RT elevado justamente al delta de n, que va a ser el número de moles, la diferencia de los moles involucrados en esta reacción química, ¿ya? Me quedó medio feo esta n. Entonces, recuerden que la temperatura siempre la vamos a tener que trabajar en Kelvin, ¿ya? No se pueden olvidar de eso porque estamos trabajando con la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, sería 375 más 273,15. Esto nos va a dar un valor final de 648,15 Kelvin. Por otro lado, el delta N lo vamos a sacar de la siguiente manera. Son los moles de productos menos los de reactivos, ¿cierto? De productos, fíjense que tenemos 2, menos los de reactivos que son 3 más 1, es decir, 4. Por lo tanto, este delta N va a estar elevado a la menos 2. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando. Sabemos que el valor de Kp entonces es 4,3 por 10 elevado a la 4. Vamos a tirar esto dividiendo hacia el otro lado. El R, 0,082. No le vamos a poner unidades porque las constantes, como no tienen unidades, da lo mismo, ¿cierto? 648,15 y todo esto elevado a menos 2. Y esto va a ser equivalente justamente a Kc. Entonces, sencillamente resolvemos. Decimos, bueno, 4,3 exponente de 4 dividido 6,082 por 648,15 y todo esto elevado a menos 2. Veamos un poco. Y bien, esto nos queda un valor pero abrumadoramente gigante. Nos queda 121,46, 38, 97,1 igual a Kc. Un valor abrumadoramente gigante, ¿cierto? Que quizás lo podríamos expresar dividido un exponente de 6 tal vez. Lo podríamos expresar como 121 por 10 elevado a las 6. Y ahí en un valor un poquito más reducido. Entonces, como pueden darse cuenta, es relativamente sencillo, pero tienen que tener ojo con pasar la temperatura a Kelvin. Y nuevamente aquí lo que nosotros entendemos es que la ecuación está totalmente desplazada hacia la formación de producto. Es una constante súper grande. Vamos a hablar ahora de los equilibrios heterogéneos. La verdad que, como yo les comentaba, no todas las reacciones químicas están relacionadas justamente en un equilibrio homogéneo. Hay muchas ecuaciones las cuales se llevan a cabo en distintas fases. Sin embargo, a pesar de que se lleve a cabo en un equilibrio heterogéneo, como yo les comenté hace un rato y le hice como un pequeño spoiler, generalmente cuando nosotros estemos en presencia del estado líquido sólido no se ponen en la constante de equilibrio. Fíjense que, por ejemplo, en esta reacción tenemos especies que están en equilibrio, pero una vez que hemos escrito la ecuación las podemos eliminar y solamente nos vamos a quedar con la especie en estado gaseoso o acuoso, ¿ya? Así que ahí podríamos expresar la constante de equilibrio como Kc o como Kp. Y la relación con esto es que lo cierto es que el sólido generalmente con su concentración se mantiene constante durante el tiempo, ¿ya? Y pasa lo mismo con el líquido. La verdad es muy poca la variación, a menos que se acabe durante el proceso, pero en general en estas reacciones se asume que hay una gran cantidad de los mismos sólidos, por lo tanto no se ve afectado a la hora de generar una reacción de equilibrio. Más que nada esto tiene que ver con que los valores de los compuestos que se están utilizando son relativamente pequeños, ¿ya? Para los gases en este caso.
Bien, pues veamos un ejercicio. Dice: la siguiente reacción ocurre a 295 Kelvin y cada uno de los gases involucrados presentan una presión de 0,265 atmósferas. Entonces vamos a ir anotando los datos. Vamos a poner que la presión entonces de amoníaco corresponde a 0,265 atmósferas, mientras tanto que la presión de ácido sulfhídrico corresponde también al mismo valor. Y por otra parte también nos dicen que la temperatura son 295 Kelvin, así que ahora lo tenemos de manera sencilla porque nos dan la temperatura en Kelvin. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar Kp. Fíjense que como esta sustancia se encuentra en estado sólido, inmediatamente ya la podemos descartar y la podemos involucrar dentro del valor de la constante. Por lo tanto, el valor de Kp solamente dependerá de la presión del amoníaco y de la presión, en este caso, del ácido sulfhídrico. Como los factores, los coeficientes estequiométricos, mejor dicho, son 1, la verdad que la ecuación nos quedaría de esta manera. Así que podemos determinar Kp de la siguiente forma: sería 0,265 por 0,265. Nótese que no puse las unidades porque como son exactamente... la constante no tiene unidades, no es necesario, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar un valor de Kp de 0,070. ¿No? Es una constante un tanto menor a 1, pero que aún así tampoco es tan pequeña. Así que, pero de todos modos, la reacción está desplazada hacia los reactivos. ¿Ya? Por otra parte, nosotros ahora vamos a determinar Kc. ¿Cómo lo hacemos? Con la siguiente fórmula. Decimos Kp es igual a Kc por el, digamos, el RT elevado al delta de n. Fíjense que en este caso el delta de n solamente va a depender de los productos. ¿Por qué razón? Porque fíjense que acá tenemos estado sólido. Por lo tanto, tendríamos 2, porque recuerden, bueno, lo voy a poner mejor separadito para que no se malinterprete. Vamos a tener 1 más 1, fíjense que acá tenemos 1 y 1, ¿cierto? Menos 0. Por lo tanto, el delta de n va a ser 2. Ok, entonces vamos a ir despejando Kc, vamos a poner que Kp entonces va a ser equivalente a 0,082, ¿cierto? Por la temperatura, que en este caso son 295 Kelvin, que como les decía no les estoy poniendo las unidades porque como las constantes no tienen unidades, da lo mismo, ¿cierto? Entonces y acá voy a poner inmediatamente el valor de Kp que ya lo habíamos determinado, que era 0,070. Entonces bien, ahora sencillamente resolvemos y esto nos va a quedar 0,082 por 295, todo esto al cuadrado, y nos va a quedar que el valor de Kc es 1,200 por 10 elevado a la menos 4. Ese sería el valor de Kc. Fíjense que, como yo les comentaba, Kc no tiene por qué ser igual a Kp. Pero eso sí, se respeta que si ambos tienen valores bajos, efectivamente, o sea, si uno tiene un valor bajo, el otro también debería tener un valor bajo. Bastante sencillo el ejercicio. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora del principio de Le Chatelier. En general, el principio de Le Chatelier lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos una reacción de equilibrio, la cual es desestabilizada o sacada fuera de su estado de equilibrio mediante la aplicación de un estímulo, este equilibrio va a evolucionar paulatinamente hasta alcanzar nuevamente la condición de equilibrio. En general, por ejemplo, cuando nosotros incorporamos un cambio en la presión, en la temperatura o en la concentración, vamos a afectar el equilibrio y este va a evolucionar. En general eso puede cambiar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cambio de temperatura, hacemos que el sistema evolucione hasta un nuevo sistema o un nuevo estado de equilibrio. Pero hay algunos cambios, por ejemplo, como cambio de concentración, hace que al inicio se desestabilice, pero luego evoluciona hacia la condición de equilibrio. En general, cuando nosotros quitamos el estímulo, volvemos a la condición original, por supuesto. Ya, por ejemplo, si nosotros aplicamos un estímulo de temperatura, si quitamos el estímulo de temperatura, rápidamente las partículas se van a desplazar hasta alcanzar la condición de equilibrio. Y esto es lo que yo les comentaba hace unas diapositivas anteriores. Cuando nosotros tenemos cambio de temperatura, que va a depender de cómo sea la reacción. Si la reacción es endotérmica, es decir, requiere energía, se va a desplazar, ahí va a evolucionar hacia los productos. En cambio, si la reacción es exotérmica, libera energía, se va a desplazar hacia los reactivos. Veamos cómo se hacen estos cálculos, porque realmente acá necesitamos hacer un cálculo para entender un poquito mejor cómo aplicar el principio de Le Chatelier.
Fíjense que acá nos dice que a partir de un valor de Kc o Kp es posible determinar las concentraciones de equilibrio. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que acá tenemos una reacción química, la cual involucra que una molécula cambia de su orientación cis a su orientación trans. Nosotros esto lo vamos a ver en química orgánica, pero para que les comento, por ejemplo, de repente esto quiere decir que cambian de orientación, no espacial, ¿ya? Mediante generalmente una reacción química, por supuesto. Y nos dicen que el valor de Kc es 24. Y fíjense que nos dan las concentraciones iniciales, es decir, que en el inicio nosotros teníamos solamente este componente, pero nos preguntan cuál será el valor a la concentración final. Para poder responder este tipo de problemas, lo que ustedes tienen que hacer es plantearse un valor de X. Es decir, bien, si en el inicio tengo 0,850 molar, en el equilibrio yo voy a tener 0,850 menos X. Ese X obviamente va a depender de la cantidad de moles que estén involucradas. Aquí, como la reacción es 1 a 1, solamente ponemos X. Y fíjense que de productos solamente vamos a tener X, ¿ya? Es decir, se nos va a descontar X moles y se nos van a producir X, bueno, en este caso molar. Así que cuando nosotros establecemos la relación de equilibrio, nos quedaría la siguiente proporción. Yo sé que estos productos, y estos reactivos están en una proporción 1 a 1. Así que yo podría poner, bien, tengo X, 0,850 menos X. Entonces observen que acá sencillamente basta con que yo despeje 24 por 0,850 menos X es igual a X. Así que voy respondiendo con esta ecuación digamos sencilla. Sería 24 por 0,850. Esto da 20,4, ¿ya? Menos 24x es igual a X. Paso el X hacia el otro lado. Me queda 20,4 es igual a 25x y divido por 25. Por lo tanto, me queda que el valor de x es equivalente a 0,816 molar, por supuesto, ¿cierto? Y ahora, sencillamente con este valor, lo reemplazo acá. Entonces tendría 0,850 menos 0,816. Así que tendríamos al final acá 0,34 molar y aquí tendríamos 0,816 molar. De esta manera se estarían resolviendo este tipo de problemas. Lo cierto que hay que tener cuidado social a la hora de hacerlos porque va a depender del coeficiente estequiométrico. Si esta relación hubiese sido un 2, tendríamos que poner un 2x, ¿ya? Tener ojo con eso. Entonces, cuando tengan que enfrentarse a este tipo de problemas, ustedes tienen que primero expresar las concentraciones de equilibrio en términos de las concentraciones iniciales y obviamente poniendo una variable x, solamente una variable x. Vamos a escribir la expresión de la constante de equilibrio en términos de estas concentraciones, ¿ya? De equilibrio. Y luego vamos a tratar de despejar la x a partir justamente de la ecuación que nos quieren. Y una vez determinado eso, vamos a reemplazar en nuestras concentraciones finales y vamos a determinar las concentraciones. Así que siguiendo esta serie de pasos, ahí como menciona la científica, está difícil equivocarse. Pero vamos a encontrar que de repente hay problemas. Y vamos a tener que ocupar ecuaciones de segundo grado. Veamos un ejercicio. Dice una mezcla de 0,5 molar de hidrógeno. Entonces de hidrógeno tenemos 0,5 molar, ¿cierto? Y de yodo también tenemos 0,5 molar. Ambas dos especies son 0,5 molar. Y esto está al inicio, parece, ¿ya? Claro. Se colocan en un recipiente a 430 grados Celsius y se dejan reaccionar. Si la Kc de la reacción es 54,3, ¿ya? Y nos dicen que la Kc es 54,3. Entonces, primero vamos a poner valores iniciales. Inicialmente tenemos 0,5, 0,5, 0. Y finalmente tendríamos 0,5 menos X. Fíjense que la reacción aquí es, por lo menos para el yodo y el hidrógeno es 1 a 1. Pero el producto nos estaría dando 2X. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces nosotros vamos a expresar esta constante. Voy a ir más rápido ahora. Voy a poner entonces acá 2X al cuadrado. Dividido obviamente 0,5 menos X. Por 0,5 menos X. Bien, entonces fíjense que aquí vamos a llegar a un problema porque vamos a tener una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a tener el valor de Kc, que ya sabemos que es 54,3, va a ser igual a 4x cuadrado. 0,5 por 0,5 es 0,25. 0,5 por menos x son menos 0,5x, ¿cierto? Menos x por 0,5x son menos 0,5x. Y menos por menos son más, así que ahí tenemos más x cuadrado. Ya, nos vamos a ir ahora para acá.
Vamos a poner acá 54,3 es igual a 4x cuadrado. Y vamos a multiplicar para el otro lado, eso sí, pero primero voy a poner aquí entonces 0,25 menos un x, ¿cierto? Voy a sumar estos dos más x cuadrado. Ahora sencillamente multiplico. Voy a utilizar dos unidades, o sea, dos cifras decimales. Menos 54,5x más 54,5x cuadrado. Y esto va a ser igual a, perdón que lo escriba de esta manera, 4x cuadrado. Entonces ahora tiramos el 4x hacia el otro lado para igualarlo a 0. Entonces vamos a tener 13,63 menos 54,5x. Y aquí me va a quedar más 50,5x cuadrado. Paso restando este 4x cuadrado. Igual a 0. Y ahora, como pueden darse cuenta, acá tengo una ecuación cuadrática. Así que tendría que expresarla de la siguiente manera para poder resolverla, ¿ya? En términos esenciales, muchas veces uno desprecia algunos valores, pero como recomendación resuélvanla, porque de esa manera van a llegar a un valor más preciso. Bueno, cuando tengan una ecuación cuadrática, ustedes se hacen memoria, se acordarán de matemáticas que esto se expresa de la siguiente manera. X va a ser equivalente entonces menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y todo esto dividido 2a, ¿cierto? Entonces, cuando quieran responder esto, van a tener que despejar entonces los valores. Si ustedes se acuerdan, el a, por ejemplo, en este caso son 50,5. Así que tendríamos 2 por 50,5, ¿cierto? Por otra parte, el valor de b sería, acá lo tenemos, nos quedaría menos por menos, son más, nos quedaría 54,5, ya, más menos. El b cuadrado, que en este caso, ¿cómo se llama? 54,5. Así que lo voy a ir resolviendo al tiro para que esto vayamos más rápido, porque tampoco no tengo mucho espacio de diapositiva. Entonces, acá tendríamos 2970,25 menos 4ac. Es decir, 4 por a, que son 50,5, por 13,63. Esto sería 2753,26. Bien, entonces ahora sencillamente despejamos. Perdón, resolvemos. Voy a borrar acá las concentraciones iniciales porque no me va a alcanzar. Entonces, aquí esto nos va a quedar lo siguiente. X es igual entonces a 54,5 más menos. Voy a resolver la raíz cuadrada. Tendríamos 2970,25 menos raíz cuadrada de... Y esto me va a quedar 14,73, ¿cierto? Y todo esto va a estar dividido por 2 por 50,5. Nos va a quedar todo esto dividido por 101. Bien, entonces aquí vamos a obtener dos valores. El primer valor de esto sería 54,5 más 14,73 dividido 101. El primer valor nos va a quedar 0,68,5. Bueno, 68,5, perdón. Y el valor de x2 nos va a quedar 54,5 menos 14,73 dividido 100, y este nos va a quedar 0,394. Entonces, fíjense que ya tenemos los dos valores de x, tenemos resuelta la ecuación de segundo grado, ecuación cuadrática. Entonces la pregunta, ¿con cuál de estos dos valores nos quedamos? Observen que nosotros tenemos inicialmente solamente 0,5 molar, por lo tanto no tiene lógica que utilicemos el valor 1, ¿ya? A todo esto borré acá, 0,5 menos x, perdón, 0,5 menos x y 2x. No tiene lógica que nos quedemos con este valor, porque fíjense que es mucho mayor a la concentración inicial. No nos quedaríamos con concentraciones negativas, así que se lo descartamos y utilizamos este. Y nos quedaría 0,5 menos 0,394, nos queda un valor entonces de 0,106, y finalmente son 0,394
por 2. Y aquí nos quedaría 0,788. Entonces, como pueden darse cuenta, esto es un poquito más complicado porque tienen que recurrir un poco más a matemáticas, pero en general tampoco es tan difícil. Tienen que acordarse, eso sí, de la ecuación cuadrática, ¿ya? De cómo resolverla. Y bien, con esto dejaríamos la parte de equilibrio, que es la parte como básica de las reacciones de equilibrio, y nos estaríamos viendo en la próxima clase, que es equilibrio iónico, que ahí ya entramos con los equilibrios que se dan en las sustancias ácido-base, que si bien es cierto siguen este mismo patrón lógico, vamos a utilizar también todo lo que aprendimos hoy día para poder analizarlo. La verdad que ahí también introducimos otro valor que es el pH, ¿ya? Y bueno, la pK sub A. Así que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima clase. Saludos.